a 5 estudiantes al cual le haremos preguntas para ver qué tanto es su conocimiento acerca del tema. Bueno, saben que fue en Alemania, separado por la Unión Soviética y Estados Unidos, separó a muchas familias. Una historia muy trágica acerca de, por ejemplo, al otro lado del muro se encontraba la gente un poco más anciana y los separaban de los chicos que ya tenían hijos, inclusive los nietos, y era un poco difícil poder encontrarse. Entonces cuando fue derrumbado, ya pasando mucho tiempo, pero sin embargo sí fue un gran factor el cual afectó a bastantes familias. La verdad es que sé muy poco. Sé que dividía la ciudad de Berlín con la República Federal de Alemania y fue un símbolo muy importante en la Guerra Fría. Y de eso no mucho más. Lo que sé acerca del muro de Berlín es que fue construida el 13 de agosto y fue después de la Segunda Guerra Mundial, la cual dividió Alemania, y esto trajo muchos conflictos entre las familias, separó las familias, comenzó la guerra, una guerra civil dentro de él. Eso es todo lo que sé del muro de Berlín. Casi nada. Casi. Que el muro de Berlín fue construido en Alemania, fue justamente hecho para evitar las invasiones por los países en guerra y que fue destruido el 9 de noviembre, si no me equivoco, porque se había acabado la guerra y ya habían ganado su liberación los alemanes. Gracias. He visto muchos de estos estudiantes saben lo mínimo, lo básico o casi nada acerca del tema. Por eso hemos hecho este video. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, francés, inglés y estadounidense. Posteriormente, en 1949, el área oriental, que estaba en poder de los soviéticos, quedó bajo la jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana. Y las otras 3 reformas, una sola área gobernada por la República Federal Alemana. En los años siguientes, la zona occidental empezó a prosperar mientras que el lado soviético sufría problemas económicos. Esto ocasionó que millones de berlinenses que vivían bajo el régimen comunista migraran al Berlín Occidente. Es por esta razón que la noche del 12 de agosto de 1961, las autoridades del RDA decidieron levantar un muro provisional y cerrar 69 de los 81 puntos de control que existían a lo largo de la línea que dividía a la ciudad en 2. Un día después, ya se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros, interrumpiendo de la noche a la mañana el tránsito de vehículos y personas, muchas de las cuales trabajaban en la otra parte de la ciudad. De hecho, la primera persona que murió tratando de cruzar el muro, Günther Lifting, fue abatido cuando procuraba regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. Con el paso de los años, el muro que inicialmente fue construido con ladrillos acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. La caída del muro de Berlín tuvo su origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. El primero de esos países pertenecía al bloque occidental, mientras que Hungría era parte del bloqueo conocido como las Cortinas de Hierro, países cuyos regímenes estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Ante esta apertura, cada vez más alemanes orientales viajaban a Hungría para, a través de esa ruta, pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Esto molestó al gobierno de la Alemania Oriental y empezó a poner restricciones. Fue entonces que miles de alemanes del este empezaron a manifestarse en varias ciudades de la RDA exigiendo la libre circulación en la frontera. Las protestas obligaron al gobierno a anunciar que el paso hacia el oeste estaba permitido. Era el 9 de noviembre de 1989. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa en la que, con el afán de calmar los ánimos de la población, daba a conocer la nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos.
Después de 28 años de aprobio, las políticas reformistas impulsadas desde mediados de la década de 1980 en la Unión Soviética por el líder soviético Mikhail Gorbachev se tradujeron en la decisión de abrir poco a poco las fronteras de la República Democrática Alemana. El 9 de noviembre de 1989, finalmente, y después de una breve conferencia de prensa realizada por el jefe de prensa del Partido Comunista Oriental, se anunció visando mediante la libertad para viajar hacia la otra Alemania o cualquier parte del mundo, elecciones libres y la configuración de un nuevo gobierno. Ello pareció anunciar por fin el desmoronamiento de la aterradora estructura de hierro, cemento y alambre que por casi 3 décadas aisló brutalmente a todo un pueblo. Muchos jóvenes alemanes orientales, con pequeñas mochilas al hombro, vacilaron antes de saltar al muro. Unas horas antes, solo aventurarse cerca de la barrera habría significado la muerte inmediata. Pero ahora, muchas manos desde el otro lado se extendieron para ayudarlos. Como tantos otros, esa larga noche del jueves de 9 de noviembre, saltaron finalmente las barreras que fueron completamente inútiles, paseándose felices por las iluminadas calles de Berlín Occidental. Otros, en tanto, con martillos e improvisadas picadas en las manos, compartieron desde arriba del muro la alegría de derribarlo trozo a trozo muy cerca de la imponente puerta de Brandenburgo. Desde lejos, los sombríos policías de la ex RDA observaban recelosos, pero con el otro lado, los improvisados anfitriones occidentales se fundieron en un emocionante abrazo con sus visitantes. El canciller de Alemania Federal, habiendo interrumpido abruptamente su viaje a Polonia acompañado de Willy Brandt y otras personalidades, se mezclaron con la multitud para dar la bienvenida a los recién llegados. La acelerada desintegración del aparato político de la Alemania Oriental, primero las órdenes del anciano Erich Honecker, quien se refugiaba posteriormente en Chile con su esposa e hija, y luego de Egon Kretz, solo fue el preludio de un gigantesco desbalance. Desde Leipzig hasta Dresde, más de 1 millón de alemanes se movilizaron exigiendo libertad de expresión y movimiento liberalismo político, cese de discriminaciones y privilegios y el reconocimiento oficial de los representantes de los partidos políticos de oposición. El socialismo soviético había caído y con él su muro de la vergüenza.